Bienvenidos todos al Bando Club. Estamos hoy con el maestro Franco Bruschini. Franco, contanos un poquito qué acabas de tocar. Bueno, antes que nada agradecerles por la invitación. La verdad que es un placer este espacio tan interesante que están gestando. Yo toqué Sur de Troilo y Mansi, un arreglo de mi papá, Alejandro Bruschini, que hace poquito salió el disco que tenemos, el dúo Bruschini, y ahí se incluye... El bandoneonista también, ¿no? Bandoneonista también. Para aclarar. Dúo Bruschini, dúo de bandoneones. Y dentro de este disco, lo pueden buscar en las plataformas digitales, se llama El Arrugado. Contiene dúos de bandoneón y solos de bandoneón, y uno de ellos es este que acabo de tocar. Buenísimo, es tremendo, es como es fresca también, como escuchar una nueva versión de un tango bien conocido, ¿sabes? Sí, siempre es interesante hacer versiones de tango ya muy pero muy conocidos, una versión actual, digamos. Sí, claro. Y tu papá también compone, ¿no? Mi papá es bandoneonista, arreglador y compositor, sí. Qué lindo. Me parece muy interesante como formación de los dúos de bandoneón, porque se puede decir que no es uno de los ensambles como muy estándar de tango, ¿no? Como el Bueno, es curioso porque, a ver, sinceramente, no nació el dúo que tenemos con mi papá, no nació porque lo propusimos, che, vamos a hacer un dúo de bandoneón. Lógicamente surgió porque yo empecé a estudiar, yo estudié con él bandoneón, después, entré al conservatorio y empecé a estudiar con otra gente, pero mi mayor enseñanza con el instrumento fue con mi papá, y una manera de empezar a tocar sin partitura, de manera muy así como a la parrilla, digamos. Okay. Fue con él, ¿no? Hacíamos temas como Cuartito Azul, Nada, y algunos que otros más que ahora no recuerdo. Y así empezó a surgir. Yo fui creciendo, fui madurando musicalmente, fui creciendo con el instrumento, y los arreglos empezaron a pasar al papel. Y empezaron a cada vez a llenarse más. Claro. Entonces, de ser dúos muy simples, o que no simples, porque yo por ahí siempre tocaba la melodía, pasaron a ser ya cosas que, que es el resultado de lo que está en el primer disco, y que, que en otros próximos discos habrá seguramente. O sea, pero sí, ni bien lo gestamos como oficialmente, claro, porque primero fue así y después dijimos, che, pongámosle dúo Bruschini y hagamos algo más serio, hagámosle redes sociales y todo eso. ¿Y hace cuánto ya entonces que empezaron a tomar más en serio? Si vamos a contar todo, y el año que viene estaríamos cumpliendo 10 años. Bastante Así tiempo. Que bastante. Entonces, ¿cuánto tiempo ya tocas el bandoneón? Yo el bandoneón empecé a estudiar a los 6 años. ¡Ay, no! Yo también toqué música en casa con mi papá, pero otro estilo, pero me gustó mucho, me gustaba mucho como niño, que el juego de siempre para nosotros no era como ver tele ni nada, era como sacar los instrumentos, claro, y tocar. Claro. La cena, y tocamos y parrillamos así. Como... Claro, sí. Yo nací en un ambiente de músicos, o sea, mi mamá también es pianista de tango. De tango también. Integra el octeto de mi papá. Okay. Así que el tango tenía por todos lados. Y aparte nada, mi abuelo paterno también pianista de tango, y mi abuelo materno y mi tío saxofonista y clarinetista de jazz. Wow. Así que un espectro grande de músicos. Sí, claro. Así que sí. Es interesante el ambiente con el que uno crece, y no es casual que haya decidido tocar tango, ¿no? Y antes de empezar la entrevista me estabas diciendo que estás tocando más ahora, o practicando en el fuelle, más jazz que tango. Así es, sí. Contame un poquito. Bueno, eso es curioso. ¿Qué es el jazz para ti? O sea, y el jazz... ¿Qué pregunta? No, es curioso, es muy interesante lo que me pasó, porque, o sea, paso a contar desde más o menos desde mi inicio. Creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Yo ya nací con el interés de músico, pero cuando me agarró el flechazo letal con el tango, con el bandoneón, y fue cuando vi un VHS de Piazzolla.
Ok. O sea, literalmente. Y no fue solo el A bandoneón. mí me pasó casi Fue la igual. imagen Sí. de él, fue la imagen, ver su imagen, fue como algo magnético que no lo podía dejar de ver. Era algo increíble. Y yo creo que él fue un poco él, también un poco. También yo, como te decía recién, yo por el lado de mi mamá, familia de yaceros, o sea, tengo un poco, un pequeño ADN yacero, digamos. A mí siempre me gustó el jazz, o sea, yo soy, a ver, yo soy en mi familia y yo también, escuchamos, somos muy abiertos en la música que escuchamos, o sea, podría decirte que tango es lo que menos escucho. Acá es cuando me matan todos los tangueros. Sí, yo escucho rock progresivo, música pop, jazz, música clásica, música contemporánea. Este, y el jazz a mí siempre fue una música algo me pasaba, algo me pasaba que no me pasaba con otra música. Me generaba algo. Pero ¿Es el idioma del jazz o es el hecho de hacer improvisaciones? hablo de la música en sí del jazz cuando me sentaba a escucharlo a Peterson o a Bill Evans, Ok. que eran los músicos que en ese momento conocía. No tenía un gran bagaje de conocimiento de músicos de jazz, pero a mi papá le encantaba Peterson y Bill ¿A quién Evans. no le encanta Peters? No, así como- A mi mamá le encantaba Diana Kroll. Ujú. Y bueno, yo fui absorbiendo un poco eso. Y más de grande, o sea, ya digamos hace unos 3 4 años, me agarró un flechazo muy grande con el octeto electrónico de Piazzolla. Ujú, Y eso ahí marca algo. Entonces ahí lo descubro a Rodolfo Mederos ujú. con Generación Cero. No sé si lo habrán escuchado, me Sí, imagino claro. que sí. Y ahí cada vez mi cabeza iba abriendo más, se iba abriendo más hacia ese lugar. Y ahí caí en un músico que yo creo que, yo digo, me flechó como Piazzolla en el tango, que es Chick Corea. Ah, claro. Eso. Lo escuché a Chick Corea y dije... Y el flechazo más grande, porque yo reconozco que tuve una premisa al principio, pero yo soy argentino, soy porteño, ¿por qué voy a dedicarme a tocar jazz? ¿O por qué voy a ponerme a estudiar jazz? Puedo conocer el lenguaje, puedo saber, pero no. Aparte toco el bandoneón, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, Pero ¿por qué? Porque no tiene nada que ver. O sea, como tiene esa había reputación. había una premisa de que soy argentino, no, me estoy metiendo en una música que no tiene que ver con Buenos Yo Aires. soy australiano acá Claro. viviendo tocando tango. Que, no sé, Había una toca traba. la música que te... Sí, obvio. Había una traba ahí. Había una traba y pasa que en Buenos Aires, en el año. Yo tenía 7, 8 años más. No, perdón, tenía 4 años cuando vino. Vino un bandoneonista suizo, Ok, hijo de argentino, ok, de violinista argentino, llamado Mijael Sisman. ok. Y curiosamente este bandoneonista, aparte de tocar muy bien el tango, lo que lo destaca y por cual yo lo admiro muchísimo, es que era bandoneonista de jazz. Así que bueno, él vino cuando yo era muy chico, pocos recuerdos tengo cuando vino a casa y lo conocí. Él se acuerda más de mí que yo de él. Bueno, después, cosas de la vida, retomamos el contacto. Pero yo en 2019, 2018 lo volví a escuchar un disco de él tocando con una big band, improvisando. Ah, wow, como solista en frente de Big Band con el Exacto, Freche. Muy exacto, interesante. exacto. Y dije, wow, qué bien que queda el bandoneón en el jazz, quiero hacer esto. Y bueno, y como al respecto del bandoneón, ¿qué te gustaría ver en el desarrollo del instrumento durante, ponerle 20 años, desde hoy hasta 20? ¿Desarrollo en qué sentido? O sea, como, ¿qué te parece interesante para explorar en el bandoneón? Y yo creo que el bandoneón, que es un poco lo que ahora está un poco sucediendo, pero es necesario que se exacerbe más eso y se intensifique y que haya más gente que le interese hacerlo, es esto que acabo de contar. Yo ahora no me imagino, no sé cómo sucedió, pero estoy estudiando jazz, Ok. ¿no? O sea que el bandoneón, pienso yo, tiene posibilidades impresionantes que se pueden generar. Las cosas que se pueden generar poner en el jazz,
Que se tocando... libera un poquito de sus géneros, o sea, que O obviamente sea, vamos a por seguir tocando ejemplo- el tango, pero que el bandoneón puede como estar fuera del tango, fuera Claro, del el tango. bandoneón está como muy ligado al tango y es como que nada, es como que está el estigma de que no, el bandoneón se toca tango y Claro no que es sí. y no es así, ya el bandoneón ya hoy se toca música contemporánea, cualquier se cosa, toca cualquier sí. cosa. Se ha tocado rock nacional, o sea, es un instrumento que es un instrumento muy versátil, en mi opinión, y que tiene muchas posibilidades y que yo pienso que todavía tiene muchísimo para descubrirse y de sacarle jugo al instrumento. En el jazz, por ejemplo, bueno, son pocos quizás los que lo hacen y que todavía hay mucho. Mismo en el tango también hay para descubrir, inclusive, de Pero, hecho. bueno, vamos a estar emocionados siguiendo tu camino de descubrimiento del jazz en el fuelle. Bueno, les recomiendo que lo escuchen a Michael Sisman, que lo busquen en YouTube, o en Spotify o cualquier plataforma digital, porque es realmente sensacional lo que hace. Y Bueno. que para quien tenga una referencia, una inclinación, yo creo que es una buena guía. Buenísimo. Bueno, Franco, muchas gracias por venir hoy Bueno, a compartir esa linda música con nosotros. No se olviden de suscribir en todas las redes. Tenemos Facebook, Instagram, lo que sea. Y para la gente que quiere apoyar al canal también tenemos Patreon. Y para la gente en Argentina tenemos una cuenta de cafecitos. Y así, hasta la próxima. Chao, chao.